Alabado sea, Señor, te damos gracias, papito lindo, en esta mañana. Gracias por este tiempo precioso, Señor, que estamos viviendo, porque sabemos, Padre, de que tú eres un Dios bueno, quien tiene cuidado de sus hijos. Gracias por el gran amor, el cuidado, la provisión de vida que tú nos das, Señor. Y papito, hemos venido en esta mañana para alabarte, hemos venido para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas, Padre. Y después de estar en un tiempo de alabanza y adoración, Señor, donde podemos acercarnos en espíritu, Señor, y en verdad ante ti, para poder entender, Señor, la razón por la cual Jesús vino a esta tierra, Señor, para poder entender, Señor, esta preciosa vida que tú nos has dado, Señor, una vida diferente, una vida donde tú eres el quien reina, quien gobierna en todo momento, Señor. Padre, ayúdanos a conocer contigo, Señor. Te agradecemos en esta mañana porque estamos aquí para recibir tu palabra, para ser edificados en tu palabra, para ser, Señor, cada día fortalecidos en ella, pero al mismo tiempo, Señor, estamos aquí con un corazón dispuesto para ser edificados por ti, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda gloria y toda honra, papito bueno, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios es bueno y creemos de que a medida que vamos conociéndolo a Él, realmente nos vamos conociendo más a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra? ¿No? Y creo que el Evangelio de Juan nos está ayudando cada semana a que nos podamos encontrar con Él, con el Mesías, con el Cristo, con el ungido, con aquel que vino a entregar su vida por nosotros, aquel que vino a dar su vida por nosotros. Y creo que en esta semana vamos a hacer ya, digamos, es un cambio radical dentro de lo que hemos estado hablando del Evangelio de Juan. Si tal vez hacemos una, una visión panorámica de todo el Evangelio de Juan, tiene dos partes. La primera parte, que comprendía del capítulo 1 hasta el capítulo 12, estaba hablando básicamente de las señales de la presentación de Jesús a este mundo como el Mesías. En primer lugar fue a sus cercanos, luego fue poco a poco avanzando a los vecinos, luego al mundo, a los fariseos, y se presentó directamente, ya sin nada de ocultar cosas, indirectamente le dijo, yo soy el Mesías, yo soy la luz, yo soy el verbo de vida, yo soy el pan de vida, yo soy la respuesta. Y sus señales, sus milagros que hacía eran básicamente una demostración que él no venía de nada, mejor dicho, que él venía del cielo y que él venía de Dios directamente. Pero ellos negaban y aún dudaban de él, a pesar de todo lo que habían visto, las evidencias, y ya cada vez el conocimiento de que Jesús era realmente el enviado de Dios, el ungido, el Mesías esperado, ya era tan grande que ellos al final decidieron matarlo. ¿No? Y ya Jesús ahora en este punto, este pasaje que vamos a leer el día de hoy, es como la bisagra de cambiar del punto donde Jesús era su ministerio público, donde estaba manifestando sus señales y milagros, a empezar a la nueva etapa donde ya va a empezar a hablarnos acerca de la pasión, de la glorificación que Él va a hacer a través de su muerte, su sacrificio y su entrega en la cruz. Creemos de que a medida que nosotros vamos conociendo más este evangelio, vamos a ver cómo Jesús se glorifica. Y no como el mundo piensa que se va a glorificar. Nosotros pensamos que uno se va a glorificar, pues bueno, teniendo un montón de posesiones, siendo famoso, teniendo un montón de cosas. Pero para Jesús o para Dios las cosas no son así. Y vamos a dar lugar a que este capítulo nos hable. A partir del capítulo 13 en adelante nos va a hablar acerca de la glorificación de Jesús. Pero vamos a ver lo que nos dice justamente esta parte en Juan capítulo 12, 20 al 26. Amén. Si tienes tu Biblia, me agradaría que puedas unirte conmigo a leer este texto, porque hay mucha verdad en esta palabra. Hay mucha verdad en este pasaje bíblico que vamos a leer, donde vamos a entender y vamos a conocer lo que realmente Juan nos quiso hablar, porque aquí va a dar puntos muy importantes que nos van a llevar a entender claramente lo que Jesús, la razón por la cual Jesús vino a esta tierra y cómo Dios es quien controla los tiempos. Dios es quien lleva
los momentos, Él sabe el tiempo, la hora y el momento y los sucesos que van a ocurrir. Amén. Vamos a leer el verso 20, dice así: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe, ¿no? Se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió a Andrés, perdón, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Este pasaje, hermanos, está dentro del contexto. Acuérdense ustedes que Jesús había ingresado la semana pasada, vimos acerca de la entrada triunfal por Jerusalén. Toda una nación reconoció que Jesús era el Mesías esperado. Toda la nación de Jerusalén reconoció que él era aquel que ellos estaban esperando y lo aclamaban con palmas. Las palmas representaban que reconocían el liderazgo de Jesús, ¿no? Y todos estaban contentos por la llegada de Jesús, porque Jesús no llegó en un momento cualquiera, llegó en un momento correcto, en el momento establecido por Dios. Se estaba iniciando la celebración de la Pascua judía. Y acuérdense que la Pascua judía, amados hermanos, era una de las principales fiestas de los judíos, donde ellos directamente estaban recordando la liberación de toda la nación, del pueblo, de la esclavitud que se encontraban en Egipto, ¿se acuerdan? Cuando fueron sacados por Moisés de Egipto hacia el desierto. Y ellos celebraban la Pascua con de una manera muy, muy pomposa, muy grande. Era casi una semana de celebración, ¿no? Y Jesús ingresa justamente, ¿no? A la ciudad de Jerusalén, y muchísima gente está en ese lugar, muchísima gente. De todos los lugares han venido, pero no solamente judíos, sino que también han venido griegos, dice. Han venido mucha gente que era temerosa de Dios, muchos gentiles, no, que eran temerosos de Dios, griegos, romanos, diferentes naciones, venían porque eran temerosos de Dios y también querían unirse a la celebración judía de la Pascua, porque obviamente representaba la fidelidad de Dios, el inicio de Dios, el reconocimiento de lo que Dios hacía por su pueblo. Entonces, Jesús llega a este lugar y dentro ya después de haber pasado ya este momento, ¿no? De pasar de ingresar a la ciudad, dice que estaban ahí en la ciudad y un grupo de griegos, ¿no? Temerosos de Dios, que habían venido también a Jerusalén a adorarse, trataron de buscar a Jesús, ¿no? Y se acercan directamente a sus apóstoles para poder llegar con ellos. Pero antes de avanzar, quería también recordar que para llegar a este punto, amados hermanos, Juan nos está presentando la manera progresiva, cómo Jesús va preparando todo el camino para su sacrificio en la cruz, para su glorificación. Estuvimos viendo y todo empezó directamente, ¿se acuerdan? Por eso que el tema de esta semana tiene como título: queremos ver a Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Tal vez estamos, digamos, pues claro, si yo vengo a la iglesia para ver a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero saber quién es Jesús. Pero muchas veces la forma como nos acercamos a Él no es de la manera correcta. Hay mucha gente que va en busca de Jesús por un milagro. Hay muchos que se acercan a Jesús porque quieren algo de Él. Pero Juan nos va a presentar la secuencia, digamos, cómo Jesús va preparando todo el camino para que Él pueda llegar a mostrar que Él es el enviado de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es el Mesías, ¿no? Y vimos nosotros que todo empezó cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan? ¿No? La resurrección de Lázaro. Ahí empezó todo, porque si ustedes han podido ver semanas atrás, usted puede revisar las prédicas, cómo Jesús genera toda esta expectativa de resucitar a Lázaro en una condición donde era imposible que vuelva a la vida. Y mucha gente a través de este milagro se quedó impactado con la obra maravillosa de Jesús y empezaron mucha gente a creer en él. Tanto así de que la gente seguía a Jesús
y la gente estaba pues los líderes religiosos estaban preocupados porque Jesús estaba como que ganando muchos adeptos y todo el mundo se va tras él, decía, ¿no? Luego de esto vimos cuando Jesús estuvo en la casa de ellos en Betania y fue ungido por María, ¿se acuerdan? Cuando derramó ese frasco de perfume valiosísimo, ¿no? Y uno de sus discípulos con un corazón totalmente distinto, ¿no? Al de Dios dijo, pero ¿por qué esto? Mejor lo hubiésemos vendido a los pobres, ¿no? Pero no lo hacía por generoso, sino porque él tomaba dinero de ello. Es importante que acá lo que estaba haciendo María era simplemente preparar el cuerpo de Jesús, ¿no? Para la sepultura, ¿no? La unción en Betania. Luego vimos la semana pasada la entrada de Jesús. Después de esto, acuérdense que Jesús entra ya a Jerusalén y todo el mundo lo reconoce como el Mesías, como el ungido, ¿no? Por eso que ahora estos griegos se acercan a los discípulos a preguntar por el Mesías. Le dicen, queremos conocer a Jesús. Queremos saber de qué estaba. Fíjese que el milagro que hizo Jesús con Lázaro fue tan impactante que no solamente la gente de Israel estaba impactada por ella, sino gente de otras naciones que también venían a ver lo que había pasado. Y ellos querían ver a Jesús. Ellos anhelaban conocer a Jesús. Ellos querían acercarse a Jesús. Pero Jesús aquí a través de este párrafo nos va a enseñar una verdad que nosotros tenemos que entender. Porque mucha gente, amados hermanos, se acerca hacia el Señor, pero no de la manera apropiada. Porque acuérdense que Dios que controla los tiempos y sabe los momentos, Jesús muchas veces a través del Evangelio de Juan, él decía, mi hora aún no ha llegado, ¿no? En Juan capítulo 2, verso 4, ¿no? Cuando le pregunta, Señor, mira, va a pasar esto, dice, no, mi hora aún no ha llegado. En Juan 7:30, de igual manera, también decía, mi hora aún no ha llegado, ¿no? De igual manera, en Juan 8, verso 20, también decía lo mismo. Pero sin embargo, ahora, en este pasaje que hemos leído, Jesús dice, la hora ha llegado. Debemos buscar a Dios. Mucha gente, a veces, hermanos, se acerca a la iglesia porque está esperando tal vez recibir algo, una sanidad, tal vez una provisión, tal vez una solución a un problema, tal vez algo que no está funcionando bien en su vida y se acercan al Señor simplemente con ese propósito. Pero amados hermanos, el Señor no quiere que te acerques solamente por lo que Él te va a dar o por las bendiciones que Él te va a dar, sino que Él quiere que tú te acerques a Él para que tú lo conozcas, para que tú sepas quién es Él, para que tú puedas tener una intimidad con Él, una cercanía. Porque mucha gente, amados hermanos, a veces no tiene comunión con Dios. A veces pecamos, yo digo pecamos porque estamos haciendo las cosas mal, de tener nuestro devocional simplemente por cumplir. O a veces mucha gente viene a la iglesia por cumplir nada más. Y bueno, voy a cumplir y ya, estoy en la iglesia. O voy a escuchar este audio por cumplir, ya leía, cumplí en leer mi Biblia, escuchar mi Biblia el capítulo del día, punto. Pero acá no es que tú cumplas con una ley y una tradición, sino que tú tengas comunión con Él. Porque, hermanos, tenemos que acercarnos al Señor para recibir al Señor en nuestras vidas, para tener comunión cercana con Él. No solamente para recibir una bendición, no solamente para recibir un milagro, no solamente para recibir la respuesta que estoy esperando o para recibir una provisión que estamos necesitando. Nuestra mayor expectativa al acercarnos a Dios tiene que ser para poder conocer y reconocer su obra redentora, para saber qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Hermanos, el mayor milagro que puede ocurrir en nuestras vidas no simplemente es lo que yo pueda recibir de Él, sino que yo pueda entender y saber que Jesucristo vino a transformar mi vida de ser un pecador a ser una persona justa delante de Dios. Al ser una persona que estaba alejado de Dios, ahora soy una persona, gracias a Él, cercana a Dios. De ser antes una persona que no conocía a Dios, ahora ser conocido y conocer a Dios. Amén. Esa es la vida que Dios nos quiere dar. Saber que en mi futuro yo voy a tener una vida eterna juntamente con Él. Por lo tanto, como iglesia tenemos que tener una expectativa, hermanos. No nos podemos quedar simplemente en ese deseo, sino que tenemos que avanzar a tomar las cosas del Señor. Amén. Fíjense que estos griegos, hermanos, habían subido a adorar ¿no? a la ciudad, de Jerusalén. Habían subido a adorar a la fiesta, habían ido a ser partícipes de lo que estaba pasando, ¿no? En la fiesta. Dios va a cambiar mi corazón. Hermanos, estamos en tiempos donde tenemos que dar lugar a que el Señor cambie nuestro corazón, porque nuestro corazón muchas veces está
confundido, está siendo influenciado por muchas cosas que no vienen de Dios. Y cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, nuestro corazón va a estar en orden con Él. Acuérdense que Jesús dijo, sobre toda cosa guardada tienes que guardar tu corazón, porque de ahí fluye la vida. Por eso que, Señor, quiero que tú seas quien gobierne mi corazón, quien guarde mi corazón, quien me ayude a cambiar mi forma de vida. ¿A través de qué? Desde mi interior. Porque del interior dice que salen los malos pensamientos, los malos deseos, las malas cosas. Por eso es que tenemos que guardar nuestro corazón. Y la mejor forma de hacerlo es pasando tiempo con Él, buscándolo a Él de todo corazón. Amén. Pero qué interesante, amados hermanos, porque cuando estos griegos llegan a buscar a Jesús, está marcando algo muy interesante. Y vamos a seguir leyendo el siguiente verso, porque acá la palabra de Dios nos va a dar un énfasis. No Jesús viene, me vienen a buscar, a ver quiénes son, para yo saludarlos, para felicitarles por venir a verme. No, Jesús viene y empieza a marcar tiempos, etapas, momentos. Miren lo que dice ahora. Verso 23, 22 dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y fíjense que estos griegos, hermanos, que ellos fueron con un corazón dispuesto de adorar a Dios y se enteraron de la noticia de lo que Jesús había hecho con la resurrección de Lázaro, entonces le llamó la atención y dijo, quiero conocer a Jesús, quiero ver a Jesús, quiero saber quién es este Jesús. Porque estos griegos, creo yo, son gente muy temerosa de Dios, no es la primera vez que iban a esa fiesta. Pero debido a la noticia de Lázaro, acuérdense, Lázaro es muy importante en toda la etapa del ministerio de Jesús en este último tiempo, porque Lázaro va a marcar que la gente reconozca sin dudas de que Él es el Mesías. Tanto así que estos griegos van en busca de Jesús, no simplemente van a adorar al Señor, sino dice, quiero conocer a Jesús porque lo que ha hecho Él es algo fuera de lo normal. Y se acercan en busca de Él. Pero esta llegada de los griegos, hermanos, va a marcar algo en la vida de Jesús. Porque no simplemente es una visita más, no simplemente es un extraño que quiere conocer a Jesús, no. Dice que Jesús le respondió diciendo, ha llegado, cuando escuchó que los griegos querían conocerlo a él, Jesús entendió algo y le va a decir de esta manera, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En pocas palabras, él ya no está diciendo, aún no ha llegado mi hora. ¿Se acuerdan lo que le hablaba hace un momento? Muchas veces en el pasaje en Juan, en varios, ya hablé tres pasajes donde Juan Jesús dice, no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi tiempo. Pero ahora dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La llegada de los griegos, hermanos, lo que está significando es que Jesús entiende de que el ministerio no solamente queda en Jerusalén, en los judíos, en Jerusalén, sino que va a ser para todas las naciones. Acuérdense que Jesús no vino, amados hermanos, para salvar solamente a una nación, a un pueblo, sino Jesús vino a morir por quién? Por todo el mundo. Amén. Por todo el mundo. Y Jesús entendió que la llegada de estos griegos que querían conocerlo a él, no eran judíos, no eran gente que estaba por ahí, que conocía la ley judía, no, eran gente literalmente gentiles. Y lo que estaba haciendo era que se estaba abriendo el mensaje de Jesús hacia todas las naciones. Entonces Jesús dijo, entonces la hora ha llegado de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando escuchamos la palabra glorificado, muchos dirán, bueno, pues va a ser exaltado, va a ser puesto en lo sumo, va a tener un montón de cosas, va a ser reconocido, ¿no? Pero Jesús no hablaba de una glorificación de ese tipo. Acuérdense que muchas veces los pensamientos que tiene el hombre están totalmente alejados de los pensamientos de Dios. Para el Señor la gloria significaba sacrificio, que obviamente iba a llevar una gran recompensa. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y él estaba hablando acerca de su sacrificio, de la entrega que él iba a hacer. Pero ahora Jesús va a empezar a hablar algunas cosas muy interesantes, porque Jesús no solamente se va a quedar en esa palabra, sino que Jesús nos está llevando a que nosotros podamos entender cuál es la forma como el Hijo va a ser glorificado. En el verso 24, mira lo que dice. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
De una manera alegórica o de una manera, digamos, haciendo una comparación metafórica con la agricultura, Jesús estaba enseñándole a la gente lo que iba a pasar con él, la forma como él iba a ser glorificado. No es que iba a ser puesto como el nuevo rey, no es que él iba a ser pues, levantado como el nuevo líder de la nación, no es que iba a ser puesto como ahora el nuevo, digamos, rey de los judíos, sino que él iba, dice, él iba a ser glorificado. ¿Y cómo? Lo explica acá. De cierto, digo que si el grano no cae en la tierra y muere, ¿no? Queda solo, o sea, no tiene sentido. Pero si muere, llevará mucho fruto. Y está hablando acerca de su sacrificio, el cual que era necesario que él muera. Si nosotros seguimos los evangelios, digamos, los otros evangelios, vamos a ver que después que pasa esta situación, Jesús le dice que no, él va a morir y en 3 días va a volver a resucitar. Y muchos de sus discípulos dicen, no, no, Señor, no, no quiero, ¿cómo te va a pasar eso? No puede ser, ¿no? Pero es que no están entendiendo y es muy importante que nosotros como iglesia de Dios entendamos que la obra redentora de Jesús, amados hermanos, es para nuestro bien. La obra redentora de Jesús Jesús vino justamente con este propósito de redimir a toda, a toda la gente. Pero ¿cómo lo hizo? Entregando su vida. Por eso hizo, pero si no muere, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuántos nosotros hemos visto? Y esto obviamente es algo que se ve en la agricultura, que para que un grano no pueda producir una nueva planta, tiene que morir. Si no muere ese grano, simplemente no pasa nada, por eso se queda solo, se queda ahí, se seca y obviamente no sirve. Pero si muere, echa raíz y entonces va a dar lugar a mucho fruto, como dice acá la palabra. Entonces, el Señor nos está hablando claramente, amados hermanos, que ha llegado la hora donde Dios va a empezar a hacer su obra perfecta. El Señor va a empezar a glorificar a su Hijo. ¿Y cómo lo va a hacer? De la manera como la gente ni siquiera se imagina. Acuérdense que el mundo no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Jesús sabía muy bien lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a suceder en esos días siguientes, el sacrificio, lo que iba a pasar con él. Pero mucha gente no pensaba eso, ni sus discípulos pensaban eso, pero Jesús sí lo sabía. Pero qué interesante es porque cuando Dios establece los tiempos, hermanos, esos tiempos son inamovibles, el hombre no lo puede mover. Y el Señor claramente dice, ahora ha llegado la hora. En el siguiente verso nos va a hablar algo muy interesante. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Suena como un refrán, pero es una gran verdad. Lo que el Señor quiere, amados hermanos, es que cada uno de nosotros pueda entender que nuestra vida, amados hermanos, tiene que ser una vida de sacrificio al Señor. Y no el sacrificio como pensamos, tengo que dejar de padecer comida, tengo que estar en la calle, tengo que sufrir, estar andando con harapos. No, está hablando acerca de entrega. Está hablando de que tu vida tenga un propósito para el Señor, de que tu vida valga para el Señor, de que tu vida realmente tenga, como dice, no tenga recompensas en el cielo. Por eso que Jesús dice acá, el que ama su vida la perderá. O sea, aquella persona que está pensando solamente en sí misma, o pocas palabras, es egoísta, su vida la va a perder. Y este mundo, lamentablemente, se está llevando por todo ese tipo de cosas. Es egoísta, piensa solamente en ellos, no piensa en su prójimo, no le importa a su prójimo. Mientras ellos estén arriba, todos los demás pueden estar abajo, no le importa cómo están. Por eso dice que el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, y aquí va la contraparte. Si la persona realmente aborrece su vida, entonces su vida, ¿no? Y no dice que yo me aborrezca a mí, no, sino que considera más las cosas de Dios que este mundo ofrece, entonces su vida va a ser distinta. Eso significa, amados hermanos, que tenemos que entregar nuestra vida, nuestro orgullo. ¿Cuántos nosotros somos orgullosos? Uf, ¿no? Somos vanidosos, ¿no? Nuestra voluntad tiene que cederse a la voluntad de Dios. A veces queremos hacer, Señor, haz lo que yo quiero hacer, haz lo que yo pienso, haz lo que yo deseo, lo que yo, es lo que mi deseo, mi voluntad. No, más bien tenemos que decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres que haga el día de hoy, Señor?
Tengo que ir a este lugar, dime, Señor, ¿cómo debo de ir? ¿Qué debo de hacer ahí? ¿Es tu voluntad que vaya, Señor? Como alguien dijo, ¿no? Es mejor, mejor dicho, en vez de que tú llames a Dios para que te ayude en tus planes, mejor dile, Señor, ¿cuáles son tus planes para yo seguirte? No estemos haciendo nuestros propios planes, sino, Señor, ¿cuáles son tus planes para yo seguir? Y nuestra vida va a ser diferente. ¿Eh? Tenemos que morir a nuestros deseos pecaminosos. Y cuando hablamos de deseos pecaminosos, no hablamos de que uno piensa, ah, sí, robar, matar, cosas feas que por acá. No, el simplemente llevar a tener celos es pecado, ¿no? Compararse con otro ya es pecado. Decir yo sí, él no, ya es pecado, ¿no? Gálatas 5 nos habla claramente acerca de los deseos de la carne y del espíritu. Nuestro ego, ¿cuánto tenemos ese ego muy elevado? Sí, yo quiero tener eso, yo, ¿no? Y sobre todo, amados hermanos, que dejemos de que Dios controle nuestras vidas, no nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero clamamos, Jesús, tú eres mi Señor, pero sin embargo, el Señor no es el Señor realmente para nosotros, porque nosotros aún no entendemos el concepto de Señor en el contexto que es escrito en la palabra de Dios. Cuando uno habla acerca de Señor, significa que yo me rindo ante Él y ya mi vida no depende de mí, sino depende de Él. O sea, el control de mi vida no la tengo yo, sino la tiene mi Señor. Ah, ese es el nivel de señorío que habla la Biblia. Y aún nosotros, amados hermanos, en este tiempo, al menos en esta área del mundo, en este occidente donde vivimos, no entendemos lo que es un señorío. Sí, tú eres mi Señor, pero yo sigo haciendo lo que a mí me parece. Yo quiero hacer lo que a mí yo creo que debe de ser, ¿no? Y no estoy bajo el señorío realmente del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, la salvación del Señor, la cual Dios ofrece, no simplemente es recibir los beneficios y las bendiciones que Dios nos da a través de Cristo Jesús, sino que la salvación es mucho más allá. La salvación es poder conocerlo a Dios, conocer al Señor, saber que tu vida ya no está separada de Él, sino tu vida está unida a Él. Que Dios ya no te ve, no te condena porque tú estás viviendo no como a ti te dé la gana, sino estás viviendo conforme a los propósitos y principios y voluntad de Dios. ¿Cómo tú vas a estar viviendo en pecado cuando tú te has dejado que tu vida sea dirigida y controlada por Dios? Dios no te va a llevar al pecado. Dios no te va a llevar a un lugar equivocado. Aún si estuvieras en un lugar difícil, Dios te guarda y te protege en ese lugar. Porque cuando nosotros dejamos que el Señor nos lleve, entonces nuestra vida va a ser diferente. Amén. Por lo tanto, la salvación, amados hermanos, nos debe llevar a conocer a Jesús. Nos debe llevar a vivir para Él. Nos debe llevar a entender que tenemos que vivir, como dice Corandeo, ¿no? Bajo la presencia de Dios, sabiendo que Dios está a mi lado. Simplemente yo digo, si nosotros como cristianos viviéramos entendiendo que vivimos bajo la presencia de Dios, tu vida sería totalmente diferente. No estarías preocupado, no estarías, aún dijeras, si tengo ese pecado, ni siquiera pensarías en el pecado. Porque cuando estás en la presencia de Dios, el pecado no, como se dice, ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? Si estás en la presencia de la luz, las tinieblas se desaparecen. A veces peleamos con el pecado, sí, ese pecado que me condena, que me castiga, ese pecado que me aflige. Estás peleando con el pecado y vas a seguir, te vas a morir peleando con el pecado. Cuando Dios te dice, ven a la luz, deja que la luz resplandezca, entonces toda tiniebla se disipará. Vivir bajo la presencia de Dios es vivir en una vida plena y es lo que el Señor quiere que vivamos. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, hay una buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿Mm? ¿Cómo la voy a vivir? ¿Cerca de Él o voy a vivirla con Él? Porque mucha gente está cerca de Dios, puede estar en la iglesia, vivir en la iglesia, pero no estar en comunión con Dios. Puedes decirte y gritar, soy cristiano, leo mi Biblia, yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo a la gente, yo soy buena gente, soy un Papá Noel en el barrio, pero no estás con Dios.
No estás con Dios. Y el Señor quiere que estemos con Él. Porque el Señor vino a darnos, amados hermanos, una vida nueva. Una vida nueva que nos va a llevar a vivir una vida totalmente distinta a la que nosotros pensamos o imaginamos. Porque el Señor quiere que vivamos para sus propósitos. Amén. Por lo tanto, el Señor nos va a hablar y nos va a decir al final la verdad de cómo, qué significa seguirle a Él. Miren lo que dice el verso 26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Yo pregunto, ¿cuántos de acá servimos a Dios? Si alguno me sirve, dice, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Wow. Fíjense, amados hermanos. Esta palabra, wow, es entenderla y darle lugar a que el Señor nos hable. Dice así, ¿cuántos de nosotros servimos al Señor? Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Amados hermanos, la palabra seguir significa caminar detrás de Él, caminar tras los pasos del Maestro, seguir los consejos del Maestro, seguir su dirección, seguir sus propósitos, seguir donde Él va. Es por eso que cuando yo digo, yo quiero vivir como Jesús, entonces Jesús te va a llevar a vivir una vida totalmente distinta a la que tú estás pensando o imaginando. Porque seguir a Jesús, obviamente, o mejor dicho, obedecer este mandato que Él dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Cuántos servimos al Señor? Si yo digo, yo sirvo al Señor, entonces tengo que seguir a Jesús, ¿no? Por eso Jesús dijo, donde tú vas, yo voy. Lo que tú ordenes, Señor, yo voy a obedecer. Aunque no entiende el camino, Señor, y me parezca confuso aún desde miedo y temor, yo voy a confiar en ti. Aunque haya un sacrificio que hacer, Señor, yo voy a permanecer contigo. ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir de esa manera? Porque mucha gente ha sido confundida en el Evangelio. Han llegado al Evangelio pensando que todo es color de rosa, que todo es maravilloso, todo es fantástico. Es cierto, en Cristo Jesús todo es fantástico y maravilloso, pero no como tú piensas. Porque Jesús claramente dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero Él dijo, confía, yo he vencido al mundo. No dijo que no vas a pasar problemas, dijo que confiaras en aquel que te va a ayudar a salir de cualquier problema. Amén. Por eso que Él dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Dónde está el Señor? Ahí tenemos que estar nosotros. Amén. Qué esperanza de vida, hermanos. Porque el que siga a Jesucristo nunca caminará hacia un lugar donde Cristo no está. Si realmente estamos en Cristo y somos seguidores de Cristo, vamos a ir siempre donde Cristo va. Y nunca vamos a estar en un lugar donde Cristo no estaría. Amén. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de algo. Porque Jesús termina este pasaje diciendo, si alguno me sirve, perdón, si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué dice? Le honrará. A veces pensamos que la vida cristiana es una vida que no tiene muchos beneficios. Porque el mundo, amados hermanos, hace algo siempre y cuando tenga recompensas y beneficios. El mundo hace algo siempre y cuando va a ser aplaudido, va a recibir algún título, alguna condecoración, alguna gratitud, le vas a dar alguna posición, alguna fama. En ese sentido, la gente está ahí. Pero Jesús dice claramente de una honra mucho mayor que esa. Él dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Yo no quiero una recompensa del hombre, yo quiero la recompensa que viene del Padre. Porque la recompensa del Padre es una recompensa mayor. Quizás nadie va a reconocer lo que estás haciendo. Quizás el mundo te rechace. Quizás las circunstancias parece que no fueran nada favorables. Aunque de repente donde te has metido, oh, es muy complicado. Pero si tú sirves al Señor, el Padre te va a recompensar. El Padre te va a dar lo que realmente tú mereces y necesitas. Amados hermanos, Jesús está hablando acerca de su sacrificio. Jesús está hablándonos que tenemos que tener esperanza, porque conocer a Jesús nos lleva a que tengamos una vida de esperanza. Tal vez Jesús, nosotros nos hemos acercado al Señor, amados hermanos, esperando recibir algo de Él.
Y yo no sé qué estás esperando tú en esta mañana. Tal vez estás esperando que el Señor te sane, o tal vez estás esperando que Él te restaure de una situación difícil, o que Él te provea para tu vida diaria, o que Él abra puertas donde parece que se han cerrado. Y tal vez podemos pedir todo esto al Señor y eso no está malo. Pero lo más importante dentro de todo esto, lo que tenemos que buscar y tener la expectativa mayor, amados hermanos, es de reconocer que la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz nos ha capacitado y nos ha dado la habilidad para poder recibir no solamente lo que pedimos, sino mucho más allá de lo que tú esperas o imaginas o entiendes. Tenemos que conectarnos con el Padre. Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que dar ese fe para decir, quiero conocer a Jesús, porque el conocer a Jesús me va a llevar a vivir una vida totalmente diferente, no como la que estamos viviendo, una vida totalmente distinta, donde podamos vivir una vida buena, una vida agradable, una vida donde Dios sea el Señor en cada decisión que tomemos. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, no vivamos con tratando de solucionar problemas en esta vida, sino vivamos una vida sabiendo que tenemos una comunión íntima con Dios. Hemos sido reconciliados con Él y le vamos a servir, como dice en su palabra. Si nosotros servimos al Señor, vamos a seguir al Señor. Y el Señor, obviamente, nos va a llevar y a conducir por lugares donde tal vez nosotros no nos imaginamos lo que vamos a hacer. Pero Dios, si estamos siguiendo los caminos del Señor, van a ser caminos buenos, caminos agradables. Aunque a nuestra vista no pareciera, pero ese es el lugar perfecto donde Dios quiere que nosotros estemos para recibir la bendición que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Quieres realmente ver a Jesús? Porque lo que vamos a ver cuando conocemos a Jesús, amados hermanos, es la obra redentora que va a transformar nuestras vidas. Él va a hacer que nosotros podamos ver algo distinto. Él va a ayudarnos a entender que la vida que estamos viviendo, amados hermanos, es una vida, como se dice, somos peregrinos en esta tierra. A veces pensamos que el mundo es acá y quiero tener todo acá, pero Dios nos iba a ver mucho más allá de lo que el mundo te ofrece. El Señor quiere que vivas una vida conforme a sus planes y propósitos. Amén. Por lo tanto, tres puntos importantes que tenemos que hacer. Primero, tenemos que mirar a Jesús. Tu vida cristiana, sin poner tu mirada en Jesús, va a ser una vida no muy buena. Tienes que mirar a Jesús. Segundo, tienes que poner tu confianza en el sacrificio perfecto que hizo Jesús por ti en la cruz. Porque ese sacrificio en la cruz, ¿sabes qué marcó? Que tú puedas vivir juntamente con Él. Que el pecado no te destruya, que el pecado no te condene, sino que por haber confiado en el sacrificio de Jesús, haber creído en su obra perfecta, tu vida ahora puede ser diferente y puedes vivir juntamente con Él. Amén. Y tercero, luego de poner tu mirada en el Señor, luego de poner tu confianza en el sacrificio perfecto que hizo por ti en la cruz, entrégale tu vida al Señor. Dile, Señor, yo vivo cada día de mi vida para servirte a ti, para conocerte a ti. No quiero vivir por vivir. No quiero vivir simplemente porque, bueno, amaneció y bueno, tengo que hacer mis cosas y tengo que levantarme. No, sino que me levanto cada día con esa bendición y esa alegría. Decir, Señor, estoy aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer por ti el día de hoy, Señor? ¿Cuántos de ustedes han levantado alguna vez diciendo, Señor, estoy aquí, úsame, Señor, el día de hoy? ¿A quién voy a bendecir? ¿A quién quieres que le hable? ¿Por quién quieres que ore? Pero a veces no lo hacemos. Simplemente nos levantamos y bueno, bien, decimos gracias, Señor, por este día y punto, y seguimos viviendo como mejor nos parezca. Pero tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Tenemos que seguirle al Señor. Tenemos que empezar a comprometernos con el Señor a fin de que podamos empezar a vivir una vida como que realmente queremos vivir juntamente con Él. Y la vida va a ser diferente. ¿Saben por qué va a ser diferente? Porque no va a ser igual. Una cosa es que yo viva solo, otra cosa es que viva con Jesús. Una cosa es que yo viva tratando de hacer bien las cosas para agradar a Dios. Otra cosa es que yo viva sabiendo que Jesús murió por mí para que a través de su muerte y su sacrificio, y yo colocando mi confianza en ese sacrificio, pueda ser acepto en el amado. Y si yo le digo, Señor, tú eres mi Señor, mi vida te la entrego a ti, el Señor, ¿cuántos de ustedes saben que Él no tiene cuidado de sus hijos? Él cuida de nosotros.
Él protege nuestras vidas, Él provee nuestras vidas, Él nos guarda de todo mal. Es vivir una vida a plenitud, porque el Señor es el Señor bueno. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a que cada día nos acerquemos a ti con el único propósito de conocerte, Señor. No queremos vivir por vivir. No queremos vivir dejándonos llevar por las circunstancias, por las situaciones que pasan en nuestra vida diaria, Señor. Sino queremos vivir una vida conociéndote a ti. Queremos cada día vivir sabiendo de que tu obra perfecta a nosotros nos lleva a vivir una vida totalmente distinta. Padre, ayúdanos cada día de nuestras vidas. Porque sabemos, Padre, que a medida que te conocemos a ti, nuestra vida va a ser diferente. Porque tú nos has hecho distintos. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer tu buena y perfecta voluntad. Ayúdanos, papito lindo, para que cada día te podamos conocer. Así como estas personas vinieron a decir, queremos ver a Jesús. A medida que nosotros queremos ver a Jesús, nuestra vida va a ser diferente. Va a haber ese cambio, esa transformación, de que ya no vamos a vivir por las circunstancias, sino vamos a vivir siguiendo los consejos de Jesús. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu cuidado, y gracias por la provisión de vida que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por este tiempo precioso. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.